requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora al doctor Polibio Córdoba, él es presidente de SEDATOS. Doctor, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Mucho gusto, estamos a las órdenes. Doctor, gracias a usted nuevamente. A propósito de lo que ocurrió en la Asamblea Nacional, que con 99 votos a favor se aprobaron las amnistías otorgadas a 268 personas y que incluye a estos procesos relacionados con el paro nacional de octubre del 2019, revisemos y recordemos a los legisladores el sentir de los ciudadanos cuando se dieron estos hechos, doctor. Sí, en octubre del año 19, uno de los estudios a los cuales dedicó SEDATOS mucha atención es a la reacción de la población frente al paro. Que primero, como el paro fue como consecuencia de un decreto que dictó el presidente Moreno, el decreto 883, a su regreso de la ONU el martes 1 de octubre, y pues entre las medidas que anunció fue la eliminación de los subsidios a los combustibles y la liberación del precio del diésel, porque resultaban muy costosos para la población. Entonces, el mes de octubre de esta manera comenzó de tal manera que no se había observado en décadas anteriores, ¿no? Que lo vino a marcar entonces una línea entre lo que era una época difícil de recesión y de decrecimiento a otro mucho más preocupante, ¿no? Y convulsiva, que fue el fruto de las medidas justamente dictadas por el presidente Moreno. Este trabajo lo hicimos en una consulta que se hizo a lo largo de todos los 15 días hasta que se terminó el paro, ¿no? A una entrevista directa en alrededor de 3.500 hogares. La reacción de los transportistas, pues claro, fue primero un paro, ¿no? Los primeros en protestar fueron los del paro, el 3 de octubre, pero al día siguiente, cuando se denunció que los transportistas eran quienes participaban en el contrabando de los combustibles, entonces ellos dieron por terminado el paro, porque se decía que tienen una utilidad superior a los $400 millones. Pero entonces vino el paro que ya fue anunciado por la CONAIE. El 5 de octubre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador declaró el estado de excepción, ¿no?, en territorios indígenas ante la insistencia del gobierno de avanzar sobre sus territorios para la explotación minera. Entonces ahí incluso decretaron también los de la CONAIE a través de su presidente Vargas de que pues había un estado de sitio que ponía a la CONAIE en esa materia. Entonces, ¿cuál fue la reacción de la población? La reacción de la población fue primero de una gran expectativa porque no sabían qué mismo era lo que iba a pasar. El 74.8% de la población aseguraba que las medidas que había tomado el presidente no eran medidas para mejorar la crisis. Y aún más, un 80% decía que con tales medidas no se va a mejorar la falta de empleo existente en el país, ¿no? La aprobación de la población se daba sobre ciertas medidas, pero no las consideraba como un instrumento que va a mejorar la situación económica del país y sus propias familias. Ahora, recordemos, por una cuestión también de poder analizar mejor lo que implicó, digamos, estas marchas, los destrozos que hubo. Yo prefiero que ahondemos, doctor, en el tema de cómo respondió la gente a estas marchas que se dieron, porque cabe resaltar, como siempre lo hemos hecho, que la protesta social es válida y eso definitivamente no está en discusión. Sin embargo, lo que ocurrió en octubre del 2019 fue una situación completamente nefasta para varias ciudades del país, especialmente para la ciudad de Quito, con los destrozos que hubo, el temor de la gente. Lo que quiero recoger en este momento es el sentir de las personas después de eso. Es decir, ¿sintieron que valió la pena o no estas protestas? El 82%
de los consultados por Sedatos dijo que en el paro se habían infiltrado grupos no indígenas con el objeto de desestabilizar al país, perjudicando a toda la población. Es más, un 85% consideró que el paro afectó a su economía en gran forma. Los acontecimientos de octubre vienen a ser de tal manera que se hicieron muy presentes los colectivos de extrema izquierda, ecologistas, trabajadores, estudiantes y movimientos políticos, pero que se vio que no eran grupos legítimos que representaban a la población. En las declaraciones que dio, por ejemplo, el ministro de ese entonces, Jarrín, mencionó que en octubre se utilizaron plataformas digitales, estrategias comunicacionales para generar caos. Lo único que hace falta saber es escribir las frases insurgentes. Las calles, las paredes se llenaron entonces de esa manera y los ecuatorianos pues no estuvieron ajenos a esos acontecimientos violentos. La violencia era lo que cundía en el país y por eso es que entonces el 64% de la población consideraba que ante esta realidad de los infiltrados, de políticos que eran los que dirigían, políticos que dirigían justamente a los infiltrados, lo que se tenía que hacer era dar por terminado ese paro y exigía al gobierno que tome las medidas necesarias para poder dar por bien al paro. Es decir, que se consideró que tuvo una motivación política más que social estas movilizaciones. Exactamente. La población exigía que se termine el paro, por cuanto no iba a mejorar nada la situación del gobierno y tampoco el paro de la CONAIE. Por eso es que entonces el 13 de octubre el presidente se reunió con los dirigentes de la movilización, con la moderación de un representante de Naciones Unidas y de la Iglesia Católica, y se tomaron las medidas. ¿Qué medidas? Pues levantar el decreto 883. Y entonces, veamos entonces qué calificación dio la población a la actuación de las personas e instituciones frente al paro. La calificación, pues, se observa que es una calificación. Al presidente lo calificaron con 31% sobre 100. Tómese en cuenta también esto, que es sumamente importante. La aprobación a la gestión del presidente, que estaba más o menos en 18, 19%, bajó durante los días del paro al 8%, cerca de lo que tuvo el presidente Maguad cuando salió en enero del 2000, con 7 puntos, y el señor Bucaram con 7 puntos. Entonces, la calificación, por ejemplo, a la ministra del Gobierno era de 29%, al ministro de Defensa 30%, a los transportistas el 23%, a la policía calificó con el 60%, ¿no? A las Fuerzas Armadas le asignó el 71% de aprobación. Y a los asambleístas, porque eso me gustaría tomar en cuenta también, cómo se calificó a los legisladores de esa época. Los asambleístas correístas recibieron el 4% de aprobación, 96% no desaprobación. Y la Asamblea Nacional tuvo el 8% de aprobación. Entonces, tiene que tomarse en cuenta que la reacción que tuvo la población fue justamente frente a todo lo que hicieron los infiltrados y la gran masa de manifestantes que terminaron con la Contraloría en una gran parte, que pues se fueron también en contra del Diario El Comercio, se fueron en contra de Teleamazonas, terminaron sin miramiento a nada. Doctor, y eso, entonces, doctor, sí. una consulta. En general, la protesta por los ciudadanos fue considerada como perjudicial para el Ecuador, o en cierta forma tal vez algunos pensaban que pues podía ser de beneficio para determinados sectores. ¿Qué arrojó? Fue totalmente perjudicial. El impacto en materia económica fue incuestionable. Las estimaciones del sector público y de varios sectores privados afirmaron que los daños, el mal superó los 2.300
300 millones de dólares. El propio Banco Central, en el mes de enero ya del año 2020, calculó que se acercaba a 900 millones de dólares la afectación directa al Estado. No se diga la afectación a la propiedad privada, como muy bien plantearon muchas organizaciones, no solamente las cámaras, sino las federaciones de artesanos, las federaciones de comercio en general. Entonces, por esa razón, se tiene que tomar en cuenta que fueron las manifestaciones las que provocaron las repercusiones en las cadenas de la producción de varias industrias, como el turismo, la agricultura, la industria, el comercio, los servicios. Las pérdidas se dieron en un primer momento por la pausa de los ingresos o flujos netos no percibidos. Pero lo que vino especialmente fue por la forma como se dio el paro. Y se mencionó incluso de parte del gobierno a personas con sus nombres, que son las personas que actualmente, o más bien el día de ayer, recibieron pues la amnistía. Y eso la población no lo acepta. ¿Hubo alguna pregunta en ese momento sobre los sentimientos que pudieron haber tenido los ciudadanos? No sé, tal vez alguna pregunta en la cual la gente podía haber dicho, ok, sentí temor o sentí indignación o sentí preocupación, no sé. ¿Hubo alguna pregunta dirigida hacia eso? Claro. Por ejemplo, cuando nos habla decimos, ¿cómo se siente usted frente al paro? Preocupado, 32. Molesto, 31. Solamente estas dos formas de pensar estaban en 64%. Asustados, 9%. Inciertos, 7%. Más del 70% de la población se mostró entonces preocupada, indignada, molesta. 80%, para la cifra exacta, 79.6% de la población es lo que se manifestó preocupada, molesta, asustada, incierta frente al paro, lo que obligó entonces a paralizar las actividades económicas durante 11 días, colocando al país en una situación comparable con un ambiente de guerra nunca observado. El 12% dijo estar esperanzado, solo un 12%. Entonces, esas respuestas de la población simplemente demuestran la forma como se sintieron, sobre todo los quiteños en general, aquí en Quito y en el país también. En el país. Doctor, ¿usted considera que frente a esto, lo que hemos conversado en esta entrevista y los datos que usted tiene de esa época, podrían tal vez los ciudadanos tomar esta decisión de la Asamblea Nacional como la búsqueda de una reconciliación en el país, así como lo aseguran varios de los legisladores que votaron a favor, incluida pues la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori? Simplemente, como siempre lo hago, yo no quiero hablar por mi cuenta, sino ser quien traslada la opinión de la población, que es recogida en esta ocasión, en octubre en 3.500 personas, y la información que le voy a dar es recogida con consulta a 2.400 hogares en el país. Fíjese que la aprobación a la Asamblea Nacional, como ya le mencioné hace un momento, bajó de tal manera que se puso en 8% en el tiempo del paro. Mejoró después, desde luego, subió en el mes de junio del año pasado al 42% cuando comenzó la nueva asamblea, pero en la última semana la aprobación a la Asamblea Nacional y a la forma como se iba desenvolviendo en cuanto a las discusiones y a los planteamientos que se escuchaban y se observaban, hizo que esta aprobación baje al 11.7%. Ahora, eso y ya... la credibilidad, por favor, la credibilidad en la palabra de los asambleístas, 7%. Pero eso fue en el 2019. Ahora, para finalizar. No, esto es de hace 2 semanas. Esto de hace 2 semanas, pero todavía. Hace una semana. Pero ni siquiera había ocurrido esto de que se ha dado en estos momentos. Ahora usted. Por eso le digo
Usted va a realizar una encuesta. Al desenvolvimiento que se viene observando desde el mes pasado. Doctor, pero usted va a realizar una encuesta en los próximos días para justamente recoger la opinión de los ciudadanos ante específicamente esta decisión de la Asamblea Nacional. ¿Se lo ha planteado? Con toda seguridad, el resultado lo tendremos para el día miércoles próximo. Perfecto. ¿Qué piensa la población respecto a la amnistía que fue aprobada por la mayoría de los asambleístas respecto de 266 y algo así? Muy personas bien, que estaban en esta situación. Muy bien, pues entonces con todo gusto le haremos saber. Quedaremos pues pendientes para realizar una nueva entrevista y volver a conversar, que nos cuente los resultados después de esta polémica decisión de la Asamblea Nacional, que nos cuente cuál es la opinión de los ciudadanos y cómo va pues después de esto la credibilidad de la Asamblea Nacional. Estaremos pues pendientes y lo contactaremos nuevamente a usted, doctor Polibio Córdoba, presidente de SEDATOS. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Muy amable. Muchas gracias. Muy buenas noches.